La mitología griega es una de las más populares en la cultura occidental. Ha servido de inspiración para muchos escritores y directores de cine. Los dioses griegos son, por lo tanto, de conocimiento universal. A continuación, conoceremos los dioses griegos más relevantes de la mitología y veremos algunas de sus características. Estas deidades están asociadas a los elementos y los sentimientos. Empezando con Zeus, dios del cielo y soberano del Olimpo. Además de ser el dios del rayo, Zeus también es padre supremo de todas las deidades y los mortales que habitan la tierra. Es originario de la isla de Creta, donde al nacer fue rescatado de los fauces de su padre, Cronos. De no haber sido por la oportuna intervención de Rea, su madre, Zeus habría sido devorado por su progenitor al igual que el resto de sus hermanos. Rea escondió y crió a Zeus hasta que éste se convirtió en el máximo referente de los dioses griegos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a pesar de ser el principal dios griego, estaba mucho más humanizado que el dios judeocristiano, e incluso fue descrito como un oportunista y una entidad dada del engaño. Poseidón, dios de los mares y océanos. Esta deidad tiene el poder de controlar la furia de las aguas, aparte de ocasionar terremotos a placer. Es oriundo de la ciudad de Rodas, donde fue criado por los telquines, criaturas híbridas marino-terrestres. La leyenda del dios Poseidón es muy parecida a la de su hermano Zeus. Fue escondido por su madre en un rebaño de corderos para evitar que su padre Cronos lo devorase. Poseidón une fuerzas con Zeus para derrotar a Cronos, y es de esa manera como recibe su famoso tridente, además de la custodia de los mares y océanos. Hades, dios del inframundo. Hades era el mayor de los hijos varones del titán Cronos. Fue devorado por su padre, aunque luego sería rescatado de la muerte por Zeus. Uniendo fuerzas con sus hermanos, Zeus y Poseidón, lograron derrotar a Cronos. Juntos se adueñan del universo y se lo reparten entre sí. A Hades le fue conferido el inframundo, quedando relegado a una terrible soledad, la cual lo llevó a tomar en cautiverio a la doncella Perséfone, para obligarla a contraer matrimonio con él. Suele asociarse con la maldad, pero Hades puede ser visto como un dios noble, que siempre, por confuso que pareciera, buscaba mantener en el mundo un equilibrio adecuado entre el bien y el mal. Hermes, dios del comercio, los banqueros y los ladrones, el mensajero de los dioses e hijo del dios Zeus. Su mayor hazaña es el haber ido al inframundo por encargo de Zeus, a negociar con su tío, el dios Hades, para que éste dejase en libertad a su hermana Perséfone, lo cual de cierta forma consiguió gracias a su divina retórica. Hera, reina de los dioses. Esta deidad era la hermana mayor del todopoderoso Zeus, y al mismo tiempo su esposa. Se le atribuye la responsabilidad de velar por las uniones matrimoniales y los nacimientos, además de brindarles especial resguardo a todas las mujeres. Siempre fue de personalidad noble y muy humana, a pesar de su divinidad. En honor a la diosa Hera, se celebran las fiestas llamadas Matronalia, las cuales se llevan a cabo el 1 del mes de marzo. Hefesto, héroe de los dioses. Los artesanos tenían a su protector Hefesto, el dios del fuego y los trabajos de forja. Es hijo de la diosa Hera y el todopoderoso Zeus, aunque esto no se tiene demasiado claro. Hay versiones donde se indica que solo es hijo de Hera. Hefesto, a excepción del resto de las deidades, nació sin belleza física. Su apariencia era tan desagradable al nacer que su madre lo arrojó del Olimpo y quedó cojo luego de la caída. Fue rescatado del mar por la diosa Tetis, madre de Aquiles, y criado por esta en la isla de Lemnos. Dioniso, dios del vino y de la vida. En el sentido estricto de la palabra, Dioniso resulta ser un semidios, nacido de Zeus con una mortal llamada Semele. Este dios griego también es conocido como el soberano de la agricultura. La leyenda cuenta que este nació 2 veces, la primera de forma mortal y la segunda gracias a la divinidad de su padre. En una ocasión, Zeus adoptó su verdadera forma, y los rayos que cayeron dieron muerte a Semele y Dioniso. El Todopoderoso tomó al niño y colocándolo en uno de sus muslos le devolvió la vida. Atenea, diosa de la sabiduría, es una de las principales y más influyentes diosas del Olimpo. Los relatos cuentan que nace directamente de la cabeza de Zeus. Una vez que éste se tragara a su madre, Atenea surgió con la ayuda de Hefesto, quien abrió la cabeza de Zeus. De ahí, sus grandiosas habilidades para las ciencias y la estrategia, dotes que le servían también en el campo de batalla, donde era una guerrera implacable. La diosa Atenea, en contraparte a su hermano Ares, representa las causas justas.
Apolo, dios del sol. En los relatos de la mitología griega, el dios Apolo representa la perfección y la belleza. De los hijos de Zeus, Apolo fue el más influyente de todos. No solo era el dios del sol, sino también de las enfermedades y la sanación, de las plagas y de los antídotos contra ellas. Esta deidad es el equilibrio perfecto entre lo saludable y lo insano. Apolo jugó un papel trascendental durante la guerra de Troya, cuando el rey de esta ciudad negara a los dioses las ofrendas prometidas. Fue él quien liberó una peste mortal sobre Troya, pero su más grande hazaña, sin duda alguna, es haber dirigido la flecha del príncipe París hacia el talón de Aquiles, causándole la muerte. Artemisa, diosa de la caza y de la vida silvestre. Artemisa es la hermana melliza de Apolo. Esta diosa representa alivio para las mujeres durante el parto. Al igual que su hermano Apolo, son repudiados por la diosa Hera, ya que ambos provienen de la infidelidad de Zeus. De niña, le pidió a su padre que le concediera el regalo de la virginidad eterna, lo cual le fue cumplido. Por tal motivo, Artemisa es una diosa sin ningún tipo de deseo sexual. Ares, dios de la guerra. Ares es la contraparte de su hermana, la diosa Atenea. Esta deidad representa el instinto más puro y visceral de la guerra. Es la violencia en su máxima expresión. Es el fundador de la ciudad de Tebas, donde habitan los espartanos. A pesar de ser el dios de la guerra, Ares fue derrotado en varias ocasiones por su hermana Atenea. También es conocida la anécdota de cuando fue herido por el héroe Diomedes y tuvo que regresar al Olimpo para sanar, dejando a los troyanos sin su ayuda durante la guerra. Afrodita, diosa de la belleza y el amor. Lujuriosa y llena de pasión, así es la diosa Afrodita. Esta deidad gobierna sobre todo lo relacionado al sexo y la reproducción. Emerge del mar directamente como adulta, siendo deseada por muchos hombres desde el primer momento. Por temor de un conflicto en el Olimpo, Zeus decide que sea Hefesto quien se quede con Afrodita, pero la diosa nunca deseó estar con él, y sería Ares quien calmara los intensos deseos sexuales de Afrodita. Hefesto, tras el enfado y la deshonra que presentó el adulterio cometido por Afrodita, se quejó ante los dioses del Olimpo, pero estos hicieron caso omiso a sus reclamos y sintieron envidia de Ares. Los griegos veneraban una gran cantidad de dioses, por lo que estos eran politeístas. Y aunque cada ciudad tenía sus propias divinidades, el más importante de todos era Zeus, considerado el padre de la humanidad. Los fieles a los dioses les ofrecían ofrendas, sacrificios, animales, entre otras cosas, para pedir la protección de algún dios o como muestra de adoración. Los dioses griegos poseían apariencia humana, siendo portadores de defectos y virtudes. Sin embargo, estos eran inmortales y con poderes descomunales. La religión sirvió para controlar al pueblo, ya que los dioses cumplían con la función de unificar a los ciudadanos al estos tener una comunidad que compartía ciertas creencias. Los dioses se convirtieron en un elemento de identidad de los griegos, a los cuales los veneraban y les hacían ceremonias junto con fiestas en nombre de los dioses. Y aunque los dioses eran comúnmente amados, estos también sirvieron para infundir terror y tener controladas a las personas, por el hecho de que si cometían algún acto maligno, estos serían castigados por los dioses. Ahora hablaremos de los oráculos, y en la antigüedad clásica se le llamaban oráculos a las respuestas enviadas por los dioses, y que eran llevadas al receptor por la intervención de un sacerdote. Los mismos sacerdotes y sacerdotisas, de igual forma, solían entregar los mensajes de los dioses con un lenguaje lleno de simbolismos, lo que dejaba un libre espacio a la interpretación. Se dice que los oráculos eran de vital importancia en el mundo griego, dado que la religión era parte fundamental de la vida cotidiana y a las personas les interesaba poder saber la voluntad de los dioses y cómo ésta afectaría su destino. El oráculo también es bastante conocido, ya que los reyes o figuras de importancia política los consultaban antes de grandes eventos para poder tomar decisiones más prudentes. De igual forma, se le llama oráculo al lugar donde se llevan a cabo estas consultas. De entre los oráculos más conocidos en Grecia, cabe destacar que el oráculo de Delfos era el más conocido entre todos. Este mismo era un templo griego dedicado al dios Apolo, al que la gente acudía para conocer el futuro. El oráculo de Delfos tuvo una gran importancia en la historia griega y llegó a ser el centro religioso de esta civilización.
Sus predicciones tenían una gran influencia sobre las decisiones que los dirigentes terminaban tomando. Existe una relación entre las predicciones y los hechos ocurridos, lo que permite suponer que muchas de las cosas que se decían en Delfos terminaban ocurriendo, aunque se desconocen sus razones. También existen otro tipo de oráculos, como Epidauro. Este se situaba en Argólida y consagrado en Asclepios. Epidauro era un oráculo dedicado a la medicina. El conjunto contaba con un tolos, que era una construcción de tipo circular, donde se veneraba a Asclepios, el dios de la medicina y la curación. Otro oráculo es Dodona, y estaba situado en el Épiro. Fue el oráculo más antiguo construido en Grecia. Al servicio de este lugar de adivinación se encontraban los Celes, que eran sacerdotes que dormían en el suelo para estar en contacto con la tierra. Este lugar estaba consagrado a Zeus, y las consultas que le hacían estaban escritas en láminas de plomo. ¿Qué es la literatura? El arte de la expresión verbal. Por ello comprende tanto los textos escritos como hablados o cantados. Dentro de la literatura antigua griega se pueden destacar los géneros de la poesía épica, la poesía lírica y el drama, comedia y tragedia. Mayormente su contenido solía ser religioso o místico. ¿Cuáles son las obras literarias más sobresalientes? Algunos de los ejemplos que podemos destacar son la Ilíada, la Odisea, Edipo Rey, Medea, la Orestiada, la Teogonía, Prometeo encadenado, Retórica, y esas son algunas de las obras trascendentales de la literatura griega. Ahora hablaremos de la filosofía. Primero que nada, en un contexto más general, la filosofía es un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y fines de la verdad, la realidad, las experiencias y nuestra existencia. Pero la filosofía griega fue un periodo de la historia comprendido aproximadamente entre el surgimiento de la filosofía occidental en la zona de Jonia a principios del siglo VI a.C. hasta la invasión de Macedonia por los romanos en 149 a.C. También la filosofía griega se puede dividir en tres subperiodos. Tenemos la filosofía presocrática, la filosofía griega clásica y por último el periodo post-aristotélico o helenístico. Tales de Mileto, quien nació el 623 a.C. y falleció el 540 a.C., fue un filósofo y gran pensador griego. Es considerado el primer filósofo de la historia. Sus principales aportaciones fueron el nacimiento de la filosofía como pensamiento científico y racional, y su objetivo era demostrar al pueblo griego los beneficios y aspectos prácticos de la filosofía. Él sistemáticamente todo lo que le rodeaba, intentó desobedecer las costumbres y cuestionar las opiniones hegemónicas de la época, basadas principalmente en la mitología. Tales le dio mucha importancia al estudio de los astros, investigó los solsticios y equinoccios y predijo y explicó los eclipses del Sol y la Luna. También, gracias a sus cálculos y observaciones, consideró a la Luna 700 veces menor que el Sol y calculó el número exacto de los días del año. Heráclito de Éfeso fue un filósofo, materialista y dialéctico griego. Nació en la antigua Grecia en el año 537 a.C. y falleció en 470 a.C. Se considera uno de los grandes filósofos que dieron inicio a esta en Grecia. Compartía la idea de Heráclito de que el inicio del universo no se concentraba en la religión o en las explicaciones de los dioses para el todo. Para Heráclito, el universo está formado por opuestos que se conectan entre sí, es decir, para Heráclito el universo está en una medida que hace que las cosas que parecen ser muy distintas entre sí realmente son uno. Sócrates. Sócrates nació en el año 470 a.C. y falleció en el año 399 a.C. en Atenas. Sócrates concibió la filosofía moral, es decir, que reflexiona sobre las concepciones que hasta el momento eran considerados actos propios de la naturaleza. Introdujo la filosofía y la reflexión en los hogares de Grecia, generando en los interesados nuevas percepciones de la vida cotidiana. Para él, ningún aspecto de la vida carecía de importancia. Mirada objetiva sobre las concepciones sociales. Según los diálogos de Platón, donde Sócrates es el principal orador, este siempre se mostraba escéptico ante cualquier tema. Sócrates impulsaba la búsqueda objetiva sobre los conceptos sociales como el poder y la justicia. El diálogo y la argumentación. Sócrates se centraba en la discusión y el debate como la principal exposición de ideas. Frente a quienes dudaban de sus habilidades, se mostraba ignorante ante ciertas temáticas, considerando que la discusión es la mejor manera de alimentar el conocimiento.
Continuidad mediante la enseñanza. Sócrates no dejó palabra escrita alguna y todas sus ideas y propuestas fueron dadas a conocer por sus discípulos y alumnos. Esto pone en evidencia el rol que tenía Sócrates en la sociedad y en su búsqueda por el conocimiento. No se consideraba a sí mismo como un maestro, sino como un hombre que compartía y discutía con todo aquel que estuviera interesado. Platón nació en 427 a.C. y falleció en 347 a.C. en Atenas, Grecia. Fue discípulo de Sócrates. Platón defendía la existencia de dos mundos. Por un lado está el mundo sensible, el mundo físico, sujeto a generación y corrupción, el mundo de las cosas particulares. Por el otro lado está el mundo inteligible, el mundo de la razón, donde habitan las ideas universales y necesarias, de las que los objetos del mundo físico no son más que simples copias. Platón también afirma que el hombre está formado por cuerpo y alma. El cuerpo pertenece al mundo físico y es corrompible, y el alma pertenece al mundo de las ideas y es inmortal. Una vez ésta abandona el cuerpo, volverá al mundo inteligible. También fue uno de los discípulos que plasmó las ideas de Sócrates. Aristóteles nació en 384 a.C. en Estagira y falleció en 324 a.C. Fue discípulo de Platón. Sus principales aportaciones fueron el sistema formalizado del pensamiento. Aristóteles plantea que la mente solo es capaz de reproducir la realidad tal y como es. Por consiguiente, está diseñada para elaborar conceptos y estudiarlos de acuerdo a su naturaleza. En la política, sentó las bases filosóficas del trabajo de un político cuando lo compara con el de un artesano que sigue principios, en este caso, políticas, para mantener el sistema legal, priorizando el brindar el mayor bienestar posible a las personas. También planteó la necesidad de una constitución que dictaminara las normas de vida entre ciudadanos. En la medicina, sus estudios en biología lo hicieron el precursor de la fisiología y la anatomía. Sus hallazgos en el ámbito de embriología dieron las primeras descripciones de las primeras etapas del desarrollo, formación de órganos y distinción entre venas y arterias. También Aristóteles, utilizando de evidencia las constelaciones y el movimiento de la Tierra respecto a ellas, pudo argumentar desde el siglo IV a.C. que la Tierra era redonda. ¿Cómo eran las escuelas o academias? La educación heroica o caballeresca. Comienza con la misma Grecia, por lo tanto, estamos hablando de la cultura cretense. Está ubicada en el Mediterráneo oriental y llegó a alcanzar un alto grado de desarrollo. Esta época está representada por los poemas de Homero, autor de dos de las principales obras de la antigüedad, la Ilíada y la Odisea. La educación cívica. Cuando Grecia se partió en dos, la educación fue por distintos caminos. Por un lado estaban Esparta y Creta, consideradas durante largo tiempo modelos de política y de educación. El Estado se ocupaba de dicha educación impartida de forma colectiva. Así se preparaba a los adolescentes para las tareas de la vida adulta en la ciudad. Se conoce una legislación sobre la escuela a principios del siglo VI a.C. En ella se hablaba sobre los deberes de los padres, entre otras cosas, a leer y a nadar. También menciona el aprendizaje de un oficio para las clases bajas y música, equitación, gimnasia, caza y filosofía para los adinerados. Esparta priorizaba la educación militar, mientras que Atenas basa el aprendizaje en la educación filosófica e intelectual. La diferencia entre estas dos ciudades se conservará para siempre. La educación humanística, representada por Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahora aparece la paideia, que es la técnica de preparar al niño. Aquí se enseña a los jóvenes desde la niñez hasta la adolescencia. En esta época había diferentes periodos de educación, como la palestra, caracterizada por la iniciación en los ejercicios gimnásticos y deportivos, la didascaleia, que enseñaba lectura y escritura, el gimnasio, donde se proseguía la educación deportiva, y la filológica. Cuando se cumplían 18 años, los niños entraban en la efebia, tiempo de enseñanza militar. En Atenas duraba 2 años, mientras que en Esparta eran 12. La educación helenística. Empieza con Alejandro Magno y la paideia pasa a convertirse en enciclopedia. La educación es ahora pública, deja de ser privada. La lectura, la escritura y el cálculo se vuelven más importantes y llega la enseñanza superior. Ahora, aparte de lo militar, también aparece en mayor medida la cultura general y la científica. Las primeras escuelas nacieron con aportaciones financieras. Se podía distinguir entre instrucción pública y privada, es decir, la que se aprendía en familia y la que estaba bajo el cuidado del Estado.
Poco a poco las escuelas se iban haciendo públicas, sobre todo cuando el que ponía el dinero era un monarca. Gracias a este hecho, hubo una mejoría de las condiciones y de prestigio social para los docentes. Las materias que se estudiaban eran el trivium, gramática, retórica y filosofía, el quadrivium, aritmética, música, geometría y astronomía, distinguiendo entre materias humanistas y realistas, las que han llegado hasta la educación moderna. Se aprendían primero las letras en voz alta y después las letras escritas. Luego se leía y más tarde comenzaba la escritura.